Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó estar en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN, Piedad Córdoba. Piedad Córdoba es una mujer muy conocida en América Latina, en Colombia, por supuesto. Es actualmente vocera de colombianos y colombianas por la paz. Lo digo en breve, Piedad, como una de tus tareas, pero te has distinguido a lo largo de muchos años de ser partícipe de un conjunto de situaciones muy importantes para tu país, para otros países, y estás aquí en México participando en un encuentro convocado por la UNAM, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por la Fundación Rosa Luxemburgo. Te han invitado a México a hablar de paramilitarismo en Colombia, paramilitarismo en México y demás cuestiones en el ámbito académico y universitario. Y ya que estás aquí, Piedad, te invitamos a CNN y te agradecemos mucho que estés en este espacio. Déjame iniciar esta charla pues con lo que estábamos platicando antes de entrar en la propia conversación para CNN. ¿Cómo van las cosas en Colombia cuando hemos visto un proceso sumamente importante de búsqueda de la paz, de un gobierno que se sienta con la guerrilla, de una guerrilla que asume la posibilidad de destrabar un conflicto de décadas y todo lo que involucra la apuesta de Colombia por la paz? ¿Cómo definirías el momento que se vive, Piedad? Bueno, primero que todo a ti muchísimas gracias por invitarnos y bueno, y recalcar que tenemos amigas y amigos comunes. Muchísimas gracias además por el interés en un proceso tan importante como el que estamos viviendo en el país. Yo creo que es un momento histórico. Colombia indiscutiblemente con el gobierno y con la sociedad civil obviamente y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia avanza en un proceso supremamente importante. Yo diría que nunca en otro proceso con las FARC se ha avanzado de la manera como se ha avanzado en el país y yo diría que hay elementos que nos dan la fortaleza para decir que este proceso no tiene reversa, que es imposible que lo que se ha logrado pueda reversarse, pero pues obviamente una de las situaciones más importantes me parece a mí que es la difusión de este proceso, el conocimiento que debe tener no solamente el país sino América en general y el mundo, de que se va a salir adelante frente a la terminación de un conflicto de más de 50 años de duración. Piedad, ¿qué hace diferente a este proceso de otros que ha vivido Colombia en donde han fracasado cuando se sientan a dialogar o a intentar dialogar? ¿Qué hace diferente las cosas? Yo creo que lo hace diferente, primero que todo, la decisión política del gobierno de avanzar, la decisión política también de los insurgentes, e igualmente yo creo que hace mucho tiempo no había una movilización social y popular tan supremamente importante con la visibilización inclusive de nuevos actores políticos como por ejemplo la Cumbre Agraria, la Marcha Patriótica, el Poder Ciudadano, la Unión Patriótica, pero fundamentalmente también una serie de circunstancias que se han venido dando, como por ejemplo los acuerdos que se han logrado, la serie de foros de Naciones Unidas, la Universidad Nacional, concertada por el gobierno y la insurgencia, para tratar temas que son bastante importantes, como el tema de participación política, como el tema de lo agrario, como el tema de víctimas, como la creación de la subcomisión de género, por ejemplo, la conformación de un gran frente amplio por la paz con justicia social y la democracia. Es decir, son muchas las cosas que se han venido dando en estos 2 años que se llevan de proceso, que dan cuenta realmente que es distinto a otros procesos, a pesar de que siga existiendo sectores del país o dirigentes políticos que están en contra de él. Bueno, muy particularmente, Piedad, ya que dices eso, viene a la mente de inmediato el expresidente de tu país, Álvaro Uribe, que ha sido una voz hipercrítica, muy incisiva contra el proceso echado a andar por el actual presidente Santos, que incluso logra su reelección en buena medida con la apuesta por la paz. Pero ¿qué tanto en esta Colombia dividida en esas opiniones, dividida no sé en qué porcentajes, ni creo que se pueda identificar eso, pero sí dividida con voces que abiertamente están en desacuerdo con que el gobierno se siente a negociar con quienes consideran criminales? ¿Cuánto cuenta eso en el proceso? ¿Qué representa para una Colombia que tiene este enorme contraste sobre el tema, muy divisivo el tema? Sí, a ver, yo creo que el presidente Uribe, el expresidente Uribe ha jugado un papel de obstrucción durante todo este tiempo. Lo mismo que está haciendo el presidente Santos trató de hacerlo él en otras oportunidades, inclusive ofreciéndole la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Yo fui vocera del presidente Uribe en ese sentido.
yo digo que se parapeta en el hecho de que obtuvo una votación significativa para las elecciones hacia el Congreso de la República el año anterior. Inocultable eso, sí. Inocultable, sino eso es un hecho de bulto y él es un dirigente político que muy reconocido en el país. Eso negarlo es tapar el sol con un dedo. Yo creo que la tarea de nosotros es transformar esa obstrucción en la posibilidad de que él pueda contribuir a este proceso que se está adelantando. Han habido mensajeros y mensajeras de parte del gobierno para lograrlo. Yo creo que la sociedad se tiene que abrir a un debate con él que permita que realmente se logre lo que queremos todos. Yo también creo que él quiere la paz, la quiere a su manera, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que lograr que hayan acuerdos desde la diferencia para que el proceso pueda seguir adelante. Ahora, yo creo que tanto el gobierno como él mismo están siendo víctimas de su propio invento. Ellos durante mucho tiempo se dedicaron a desprestigiar la posibilidad de un proceso de paz, a negar la necesidad del mismo proceso y a caricaturizar en gran medida la posibilidad de hablar con la insurgencia. Y yo creo que hoy es muy necesario una pedagogía mucho más allá de eso. Colombia ha puesto muchos muertos en todo este proceso. Colombia es un país muy desigual en términos de la pobreza, de la miseria, de la gran exclusión social y política que existe en el país. Y yo creo que a la larga la gente se está dando cuenta de la importancia del proceso, de la necesidad del proceso, de la necesidad de acabar la guerra. Y en eso el presidente Uribe juega un papel importante, es indiscutible, y creo que una de las preocupaciones que él tiene que ver con cuál va a ser el tratamiento hacia los militares, a los que participaron en la guerra durante todo este tiempo. Y yo creo que se está abriendo un debate muy interesante en el país para que también haya una mirada con relación a cuál es la justicia que debe caber en este momento, tanto para insurgentes como para militares que participaron en lo mismo. Es más, hoy hay en La Habana una comisión de desescalamiento del conflicto compuesta por el general Flores, que fue delegado por el gobierno nacional, y 5 generales activos del país, tanto de la policía como de las fuerzas militares. Esto es algo muy importante porque ya va sentando como las bases de la posibilidad hacia el cese bilateral de fuegos y va generando realmente un clima de tranquilidad en las fuerzas armadas del país, de que el tratamiento también va a ser un tratamiento digno y que se abre la posibilidad de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la no repetición y sobre todo de la memoria histórica. Piedad Córdoba, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Es que Regresamos, Piedad Córdoba, retomo el hilo de lo que estamos conversando fuera del aire, ahora regresando en esta charla contigo sobre el proceso que vive Colombia. Tú dijiste hace un momento, pusiste un énfasis en el tema de los militares. Y me estabas contando en el corte más sobre el tema. ¿Por qué no retomamos ese ángulo que es uno de los más importantes y más difíciles y algo que en procesos anteriores resultó no necesariamente favorable para la propia construcción de la paz en Colombia? Cuéntame, Piedad, del tema militares, proceso de paz. Sí, yo creo que ahí ha habido de pronto un tema muy delicado de desconfianza de sectores cercanos a las fuerzas militares, de las mismas fuerzas militares, de pensar que va a haber un tratamiento benéfico para la insurgencia y que quienes van a pagar así literalmente, perdóname la expresión, los platos rotos son los militares del ejército, la policía, etcétera. Y yo creo que la decisión que tomamos en Colombianos y Colombianas por la Paz de ir a visitar militares que están siendo procesados, que han sido condenados, para mirar con ellos una propuesta de reconciliación en el país, ha sido muy bien recibida. Y muy bien recibida porque yo creo que esto desactiva una serie de factores en contra precisamente del proceso y desactiva la desconfianza que hay, por ejemplo, el mismo presidente Uribe, de pensar que muchos de ellos van a quedar en las cárceles con largas condenas, mientras que la insurgencia supuestamente va a quedar reintegrada, y eso no es tan sencillo. Primero, yo creo que el imaginario social es muy difícil a veces de reconstruir a favor de la paz por esta misma situación, pero el mismo gobierno ha venido dando pasos en ese sentido. La misma insurgencia
emergencia, el solo hecho de que haya un general de la policía y un general del ejército que componen la mesa de diálogo del gobierno. Igualmente hoy la presencia de los 6 generales en La Habana, pues obviamente que tiene que ver con el desescalamiento, pero también la discusión de qué va a pasar con ellos. Y creo que el país está maduro para dar este debate, que es muy importante. Como en el pasado, muchos de los que nos opusimos a la Ley de Justicia y Paz, que tenía que ver con los paramilitares, con todo lo que había pasado en el país, pues el país lo asimiló de alguna manera, y hay que reconocer que ha traído cosas muy positivas en términos de conocer el origen del paramilitarismo y todo lo que ha pasado con eso en el país. Piedad, bueno, déjame traer a cuento lo que el Papa Francisco dijo hace algunos días en un correo electrónico que le mandó a un amigo suyo, en donde habló de su preocupación porque Argentina se mexicanizara. Bueno, tomo lo que dijo de esa manera Francisco, de usar esta generalización, esta cuestión que desde luego conduce al estigma de un país. Sí. La mexicanización me lleva a plantearte el tema de la colombianización. ¿Cuántos años Colombia ha cargado o cargó fundamentalmente en años anteriores con esta cuestión de la colombianización? La colombianización de México, la colombianización de otros países. Déjame jugar con la idea. Sí. ¿Qué tanto se ha mexicanizado Colombia y qué tanto se ha colombianizado México en términos de asuntos tan específicos, por ejemplo, como lo paramilitar? Ahora que hablas de el ejército y el proceso de paz en Colombia, y que estás en México para hablar de paramilitares en México y en Colombia, ¿dónde está el mapa que explica las cosas? A ver, este es un tema muy delicado, pero que las sociedades tienen que enfrentar, y yo diría que el paramilitarismo es una estrategia sistémica y sistemática del capitalismo. Esto no es simplemente reducirlo a la colombianización o la mexicanización de uno u otro país. Creo que es una estrategia que ha jugado contra insurgente en Colombia desde hace muchísimo tiempo, que no nace a partir del narcotráfico necesariamente. Yo diría que se remonta a épocas que tienen que ver posteriores a la Guerra de los 1000 días en el país, cuando se crea la policía conservadora, cuando luego se generan los chulavitas, los liberales limpios, es decir, una serie de organizaciones que paralelamente marchan apropiándose de la justicia, en unos casos de manera ilegal, en otros de manera legal, como fueron las Convivir aparentemente, y que mucho daño le han hecho a países como el de Colombia y como el de México, pero que tiene que ver fundamentalmente en una acumulación por despojo, es decir, cómo los terratenientes y algunos sectores del establecimiento se apropiaron de estos mecanismos para generar miedo, para desplazar. Por ejemplo, en Colombia se dicen cifras oficiales muy serias que hay entre casi 5 millones a 6 millones de personas desplazadas en el país, que se apropiaron aproximadamente de 7 a 8 millones de hectáreas en los últimos años, y que además de eso desaparecieron 360.000 predios en el país. O sea, todo está ligado fundamentalmente con el modelo, está ligado fundamentalmente con lo que es ahora minería a cielo abierto, con lo que son los grandes negocios de agroecología, que además ha señalado las investigaciones en el país la relación de sectores de la fuerza pública y de policía con sectores de las multinacionales también. O sea, yo creo que el tema va mucho más allá de lo que uno pueda reducir, y que juega un papel muy negativo en Colombia frente al proceso de paz. Yo diría que atenta contra el proceso de paz. Si Colombia no resuelve el tema paramilitar y lo resuelve antes de la firma de los acuerdos, como una decisión política del Estado de terminarla, es muy difícil. Pero además, déjame agregarte otra cosa, y es que en Colombia, por ejemplo, se exterminó un movimiento político como la Unión Patriótica, fueron asesinados 5.000 dirigentes, ahora comienza recientemente un movimiento muy serio que se llama la Marcha Patriótica, y en el transcurso de estos 2 años han asesinado aproximadamente 90 dirigentes de la marcha, y del trabajo que se está haciendo de restitución de tierra por parte del gobierno, han asesinado casi 80 dirigentes de los que están a favor de la restitución. Ahora, Piedad, sobre el tema paramilitar, si yo no me equivoco, Colombia ha vivido un proceso judicial muy importante, reconstituyó su propio modelo judicial para procesar de esa manera un conjunto de delitos y de situaciones, y muy claramente el fenómeno paramilitar. ¿Cuántos hoy en Colombia no están en la cárcel habiendo sido legisladores, habiendo sido funcionarios, habiendo sido parte de una estructura de poder
¿cuántos hoy no están en la cárcel precisamente por haber sido partícipes o patrocinadores del tema paramilitar? No resolvió Colombia procesando, no digo que masivamente, pero casi masivamente, o masivamente, sí, a gente relacionada con los paramilitares. Yo creo que Colombia ¿No se resolvió el tema? No, no se resolvió. Y la prueba de ello es que, bueno, sí es bueno resaltar lo que tú dices, y es como 70 parlamentarios, todos muy cercanos al presidente Uribe, la mayoría de los jefes paramilitares, que además pasó algo muy delicado en Colombia, y fue que fueron extraditados a los Estados Unidos, con lo que la recuperación de la verdad ha sido muy difícil, pero un sector muy grande en las cárceles del país, que le daría a uno la idea de que se acabaron las AUC, es decir, las Autodefensas Unidas de Colombia. No se acabaron. Yo diría que... aunque estén muchos en la cárcel. Aunque estén muchos en la cárcel, lo que están mutando es en otras nuevas formas. La prueba es las amenazas y los asesinatos que están dándose. O sea, no es que vamos a matar, no, están y han asesinado mucha gente. Es más, casi que en la presencia del ministro de Agricultura, del anterior al que hay ahora, fue asesinado un dirigente de tierras en un proceso, en un acto de restitución de tierras. O sea, que yo diría que es muy grave. Los rastrojos, las águilas negras, bueno, una cantidad de nuevas organizaciones que no son simplemente bandas criminales, es el paramilitarismo optando, mejor dicho, trabajando bajo otras nuevas siglas, si se puede decir así, del mismo paramilitarismo. Y esta es una tarea en la que el país invirtió mucho, que hubo mucha discusión y mucho debate. Yo fui una gran opositora de ello. Con el tiempo he reconocido que mucha de la verdad se ha sabido, y por eso es muy importante que el gobierno hubiera aceptado la conformación de la comisión histórica para saber de dónde empieza el conflicto, cuándo empieza el conflicto, qué acelera el conflicto, que ha dado unos informes supremamente importantes. Piedad, una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final de esta conversación con Piedad de Córdoba, vocera y representante de colombianos y colombianas por la paz. Volvemos. Piedad de Córdoba, entramos en la parte final de esta conversación. El tema de los paramilitares es un tema crucial, el caso mexicano desde luego y el caso colombiano. Hay un libro que está circulando en estos días del colega periodista José Gil Olmos, de la revista Proceso, que es un libro sobre Michoacán y los paramilitares en Michoacán. Ahí afirma que el general Óscar Naranjo fue parte fundamental, asesor principal del gobierno de Enrique Peña Nieto para alentar el fortalecimiento de las autodefensas michoacanas, en un fenómeno en donde las autodefensas fueron creciendo efectivamente, y el ejército y la Policía Federal pues acompañaba las incursiones tomando plazas de Michoacán. Hasta ahí me quedo en una definición muy general y el planteamiento periodístico de este colega. ¿Qué me dices, Piedad, sobre similitudes y no del fenómeno paramilitar, del fenómeno autodefensas, que no es lo mismo, en el caso colombiano, y lo que ves de México? A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante en esto resignificar, y es que todas estas autodefensas devienen en paramilitarismo. ¿Necesariamente? Devienen, en Colombia esa ha sido la constante, y por eso yo aclaraba ahora, unas operan con carácter de la ilegalidad total y otras han operado con visos de legalidad, como por ejemplo los decretos que se expidieron en el gobierno del presidente Valencia, que se expidieron en el de Alberto Lleras Camargo. Es más, los que se expidieron recientemente, digo yo, pues recientemente, pero ya hace como 20 años, que fueron las Convivir en el gobierno de Gaviria y en el gobierno de Samper, que yo diría que les dio pues como una carta de navegación, que luego eso fue utilizado única y exclusivamente para desplazar campesinos, para asesinar dirigentes populares, dirigentes de derechos humanos, para despojar territorios, muy de la mano de las fuerzas militares y de policía, no digo como tal. Pero recientemente en Colombia, una de las magistradas del Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca dijo en su sentencia muy claramente que el paramilitarismo era una política de Estado en Colombia. O sea, no es así, claro, sin anestesia. Sin anestesia. O sea, no es que es una cosa circunstancial, sino que ha operado política de Estado. Una política de Estado, y lo dice de manera muy clara.
Lo que tú me narras es muy similar a lo que ha pasado en ese fenómeno en Colombia, es decir, el maridaje entre sectores de la policía y de las fuerzas del ejército, e igualmente inclusive en algunos casos también de la naval. Y en ello, pues obviamente el objetivo siempre ha sido el mismo. Se han dado masacres, como por ejemplo, yo diría como la avanzada que hicieron algunos miembros del ejército cuando se dio la masacre de Mapiripán, que fue algo espantoso, y a quien se condena es a un militar muy reconocido en Colombia, que es Rito Alejo del Río, porque se le responsabiliza precisamente de este operativo. La constante, la característica es que siempre aparecen militares, llámese del ejército, llámese de la policía, allanando el camino, o diciendo dónde están, o diciendo a quiénes hay que eliminar, como es el caso, por ejemplo, bien grave en el país, de lo que es el Servicio de Inteligencia, el DAS, que estuvo en manos del paramilitarismo, con funcionarios dedicados al paramilitarismo. Hoy en mi país, en las horas de la tarde, la Corte Suprema de Justicia debe estar condenando tanto al que era secretario general de la presidencia, el doctor Uribe Vélez, como a la que era la directora del Servicio de Inteligencia en ese momento, precisamente por esas labores de inteligencia. Piedad, para cerrar, ¿qué hace un país entonces con organizaciones espontáneas de la población que se arman para autodefenderse ante la ausencia del Estado en el origen, desde el punto de vista de una sociedad que encuentra un tope y dice, me tengo que organizar? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde esa irrupción originalmente espontánea se puede traducir en otra cosa? ¿Y qué se hace con ello? Yo creo que no es tan espontánea, yo nunca he creído en eso, y no creo además que gente que no tiene prácticamente recursos tenga la capacidad de comprar armamento, de tener radios de comunicación y todo eso. Yo soy muy partidaria de que el Estado realmente asuma su compromiso, que la sociedad civil juegue un papel protagónico en eso y exija del Estado sin armas, sí, exija del Estado, porque realmente uno sabe dónde comienza, no sabe dónde termina. Uno sabe dónde comienza, no dónde termina. Piedad Córdoba, pues te agradezco que hayas estado en esta ocasión en el programa con todos estos temas. Bueno, desde luego cada uno de ellos nos ocuparía muchísimo más tiempo. ¿Con qué te despides? ¿Con qué mensaje para tu país, para México, con todos estos temas que hemos platicado? Bueno, lo primero yo creo que es decir que los que somos humanistas, defensores de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, nos solidarizamos de manera fuerte con lo que ha pasado y lo que está pasando en México. Nos duele enormemente lo de Ayotzinapa por sus jóvenes, que son nuestros jóvenes, pero sobre todo yo creo que cada vez hay más la necesidad de construir la civilidad, de construir de profundizar la democracia y de buscar la manera de que en lo político, en lo social y en lo económico la gente pueda participar. Y finalmente agradecer el apoyo que desde México y personas como tú le puedan dar al proceso de paz, dejar muy claro que estamos avanzando, que lo vamos a lograr y que queremos que no solamente se desmovilice la insurgencia, sino que realmente el ELN también pueda comenzar el proceso y podamos empezar a construir una patria en paz. Pues Piedad Córdoba, te agradezco que en tu calidad de representante de colombianos y colombianas por la paz estés en CNN para esta conversación. No, a ti muchísimas gracias. Gracias a ti, Piedad, y bienvenida a México. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien. Hasta mañana.